Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestro invitado esta noche es el doctor, el médico pediatra Luis Felipe Blanco Iturbe, a quien he llamado justamente para hablar de estos casos de muertes súbitas por anestesia de hijos de madres venezolanas en distintas partes del mundo. Ok, estamos hablando de que todo el mundo tiene genes que provienen de mutaciones y que la mayoría pues no hacen ningún daño y pasan de generación en generación, pero que de repente hay uno que sí causa esto. O sea que sí puede ser que sea que el ADN mitocondrial, porque el mitocondrial es el que viene únicamente de la madre. De la mamá, sí. Ajá. Es posible entonces que esto sea adquirido de alguna manera en Venezuela. ¿Qué podría haberlo causado? Es una mutación como lo que estamos hablando. Cada Pero generación porque, pero puede pasar en otras partes del mundo. en cualquier parte y con otras infinitas cantidades de enfermedades variadas. Solamente que, como te estaba diciendo, fue identificada en una población migrante que tiene un interés particular científico. Y entonces se centró en eso la investigación. Pero no es porque sea un fenómeno epidémico que está pasando en Venezuela. Esto es algo que probablemente tiene generaciones sucediendo y que se identifica ahora con un gen mutante. La mutación de la mitocondria solamente es posible a través de la mamá, Ujú. porque sabes que el óvulo es una célula que contiene núcleo y tiene todos los organismos, organelos que están dentro de la célula. El espermatozoide es una cabecita, entra y es puro núcleo. Ahí no tiene citoplasma. El citoplasma que uno tiene es el que de la madre, porque el óvulo se reproduce con los organelos que están en el citoplasma. Y lo que entra el papá es el núcleo, que se combina con el otro núcleo, pero no tiene citoplasma, de manera que todo lo que está en el citoplasma es de la mamá. Ujú. Los espermatozoides tienen 25 mutaciones cada uno en el núcleo, que son bastante, o 75, pero generalmente son inocuas y no producen variantes. Y si la producen es a nivel de núcleo. No lo que sucede dentro del citoplasma es que las mitocondrias son como el motor el que produce la energía. Entonces las alteraciones a nivel mitocondrial se traducen en accidentes de funcionamiento, no en malformaciones como suceden cuando son nucleares, como que si trisomías y grandes Exacto, síndromes que sí. tienen muchas malformaciones. La Ajá. mitocondria lo que tiene es energía, entonces falla, entra en contacto con una sustancia que no puede manejar y sucede un fallo o cardíaco o neurológico, que son los dos grandes consumadores de energía. Ahora, hablan también de que hay ciertas anestesias que son las que producen la muerte, Ujú. y hablan en particular de un gas. Sí, el sevoflurane. Ajá, cuéntame de ese tipo de anestesia. Bueno, es una anestesia que ha sido bastante inocua, excepto en el caso de que suceda esta alteración, esta mutación que no la puede manejar y produce súbitamente pérdida de la energía a nivel del sistema nervioso. Puede producir un accidente cerebrovascular severo, puede producir una hemiplegia, muerte súbita, trastornos parecidos al parkinsonismo porque ataca los núcleos de la base. O sea, fenómenos funcionales y no estructurales que vaya a producir una malformación. Eso no sucede. Sucede o muerte súbita o un accidente cardíaco. Puede ser también. ¿Desde cuándo se usa esa anestesia? Mira, empezó en veterinaria, en una alta utilidad en perros. Creo que es el favorito en cirugía de perros. Y tiene bastante tiempo de experiencia y bastante inocuidad. Pero en Yo le, humanos, ¿desde cuándo se usa en Venezuela en humanos, por ejemplo? exactamente, no, yo hablé esta mañana con dos grandes amigos, un Ajá. compadre que trabaja en Caracas, en una conocida clínica, y me dicen que nunca han tenido un accidente con eso. Esa era la pregunta. O sea, ¿tú has Ajá, sabido de alguien, algún anestesiólogo o has estado presente en alguna operación ajá. de amígdalas o de cualquier necedad adenoide que haya habido una muerte súbita por el uso de ese gas anestésico? Mira, la cantidad de gente que va a sitios privados en Venezuela es ínfima. Y yo estuve
conversando con ellos diciendo, Es indispensable que haya un registro en los hospitales públicos. ¿Cómo sabemos nosotros la mortalidad anestésica en Venezuela si no existe ni siquiera la posibilidad de vacunar a la gente? Desde, 1900 desde el año 2016 y no hay ningún Ay, qué registro horror. de salud. O sea que no tenemos registro de mortalidad, de morbilidad, no sabes de qué se muere la gente. Entonces, ¿tú crees que vamos a saber de qué se muere un tipo en un quirófano en Guanare? Se No, murió, ¿y qué imagínate. pasó? Es que a lo mejor ¿Cómo ni vamos a siquiera hay averiguarlo? quirófano, es que a lo mejor ni siquiera hay quirófano. A lo mejor lo Se operaron, murió tú sabes, en en otra. la sala de emergencia ahí, como se han Exacto. muerto tantos esperando que los asistan. Esa es la razón por la que nos parece sorprendente. Ay, pero en Venezuela no sabemos. ¿Cómo vamos a saberlo? Es verdad. Ay, qué Mm, tristeza, Dios mío. Pero digamos, en casos privados, que es cuánto, el 3% de los casos, si acaso. si acaso. No ha habido o o que tú sepas o tus amigos sepan, nadie ha oído nada de eso. No. Pero como te digo, eso es una población ínfima en relación con la cantidad de gente que todos los días opera en hospitales públicos y que quedan como lo que decimos antes, uno en 13.000 que se murieron de anestesia, pero que no tienen una causa definitiva. Claro, y que la causa puede ser otra que no es necesariamente esa Exacto, mutación, exacto. que tengas alergia o que... Sí, reacción a la anestesia, anafilaxia o Exacto. quién sabe qué otra razón que no es la anestesia propiamente, pero que causa una muerte súbita en el quirófano. Sí, bueno, de verdad que te digo que es preocupante porque hay como un escándalo armado alrededor de esto y mucha gente asustada. Y el otro día oí aquí que una señora que le habían dicho que tenían que operar el niñito, no me acuerdo qué, pero creo que era una operación importante, era algo cardíaco, y entonces ahora dice que ella no lo va a operar porque el niñito se va a morir con la anestesia. Y yo pensaba para mí, claro, en eso tú no te puedes meter, pero yo pensaba para mis adentro, o sea, si ya se sabe que no le pongan ese gas, o sea, y no puedes hacer unas pruebas alérgicas antes con la anestesia, No, ¿no? no, es indispensable un análisis mitocondrial que lo hacen esencialmente, Bueno, pero eso claro que se puede hacer. Aquí en España lo hacen, eso sí, fue lo que le hicieron a Tuti. pero no lo hacen de rutina. La No, indicación, no, claro, pero ahora sabiendo esto, digamos, si esta señora quiere tener ah, la paz mental de que entonces, su hija lo van a operar, pues que le haga el examen antes de... Luis Felipe, nuevamente vamos a hacer una pausa porque vamos a identificar el canal y ya regresamos contigo. Ya venimos con ok. el doctor Luis Felipe Blanco Iturbe.